Propiedades ópticas y térmicas de los materiales. Propiedades térmicas. Las partículas de los cuerpos se encuentran en constante movimiento. Como consecuencia de este movimiento, los cuerpos poseen una determinada energía térmica. La temperatura es un indicador de la energía térmica que tienen los cuerpos. De modo general podemos decir de que a mayor temperatura, mayor energía de este tipo. Los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica. A esta energía térmica intercambiada se le denomina calor. También es denominado calor al propio proceso de transferencia de energía. Por lo tanto, se debe de entender como transferencia de calor que ocurre cuando hay transferencia de temperatura y en dirección de mayor a menor. De ello se deduce de que no hay transferencia de calor entre dos sistemas que se encuentran a la misma temperatura. Por lo tanto, la transferencia de calor se produce siempre que exista un gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto para lograr un equilibrio térmico. Existen tres tipos de mecanismos de transferencia de calor. El primero es la conducción. En la conducción, dos cuerpos que se encuentran directamente en contacto intercambian energía sin que exista transporte de materia. O también puede ser parte de un mismo cuerpo a distinta temperatura. Esto se basa en la transferencia directa de energía cinética a escala molecular. Cada sustancia tiene un valor asociado de conductividad térmica que indica la rapidez con que es capaz de transferir la energía. Su unidad de medida en el sistema internacional es el de vatio por metro por grado Kelvin. Las sustancias pueden ser buenos conductores térmicos, en ese caso poseen una alta conductividad, o malos conductores térmicos, en ese caso poseen una baja conductividad. También tenemos la convección, cual es un fenómeno que se produce en líquidos y gases. En este caso sí existe transporte de materia. El calor se propaga debido a una corriente denominada corriente de convección, que se produce entre las distintas partes de la sustancia. Aquellas a mayor temperatura, por estar en contacto con la fuente de calor, disminuyen su densidad respecto a las más frías. Las partes menos densas, o sea las más calientes, se desplazan a las capas altas, y las más densas, o sea la parte más fría, se desplazan a las capas bajas. Al cabo del tiempo se repite el proceso al enfriarse las capas superiores y al calentarse las inferiores, dando así lugar a una corriente de convección. Este fenómeno se da, por ejemplo, cuando calentamos una porción de agua en una olla. Y por último, el tercer mecanismo de transferencia de calor es la radiación. Este mecanismo se produce por la propagación de energía electromagnética a través del espacio, por lo cual no es necesaria la presencia de materia. Por ejemplo, cuando el Sol calienta la Tierra, su energía recorre una gran distancia en el espacio vacío. El Sol es un claro ejemplo de cuerpo que emite radiación electromagnética debido a su temperatura. Sin embargo, todos los cuerpos, por el hecho de encontrarse a cierta temperatura, emiten radiación térmica. Dicha radiación es de naturaleza electromagnética, y en el caso de los cuerpos muy calientes como el Sol, está dentro del rango de luz visible. Las propiedades térmicas de los materiales son capacidad calórica, calor específico, dilatación térmica y conductividad térmica. De la antes mencionada describiremos primero la capacidad calorífica, la cual dentro del cuadro está en el lado izquierdo. La capacidad calorífica corresponde a la relación que hay entre el calor suministrado a un cuerpo y su incremento de temperatura. Se puede calcular a través de la expresión C es igual a Q partido por delta T, donde C corresponde a la capacidad calorífica, lo que es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe un Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por Kelvin. Tenemos la Q, la cual corresponde al calor intercambiado, que es la cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. Y tenemos delta T, la cual corresponde a la variación de temperatura. Viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final. Su unidad de medida en el sistema internacional está en grados Kelvin. La siguiente propiedad térmica es el calor específico, el cual se obtiene a partir de la capacidad calorífica y representa la dificultad con que una sustancia intercambia calor con el entorno. Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos y es independiente de la masa. El calor específico está dado por la expresión C es igual a C mayúscula dividido M, donde la C minúscula corresponde al calor específico, la C mayúscula corresponde a la capacidad calorífica, la cual es la propiedad térmica que se describió anteriormente, y M corresponde a la masa, la cual su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen
cuando se aumenta su temperatura. Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras, como por ejemplo las vías del tren. Las industrias que fabrican los rieles los entregan con una longitud de unos 12 metros. Es necesario unirlos para formar las vías, por lo cual durante el día la temperatura ambiente que puede llegar a soportar ronda alrededor de los 40 grados, e incluso el acero puede alcanzar una temperatura muy superior. Dicha temperatura provoca dilatación en las vías, favoreciendo de que las uniones se provoquen deformaciones, por lo cual este aspecto es considerablemente importante dentro de la fabricación o de la utilización de ciertos materiales. La dilatación térmica de un cuerpo viene dada por la expresión B es igual a B sub 0 por 1 más el coeficiente de dilatación por delta T, donde B y B sub 0 corresponden al volumen final e inicial respectivamente del cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro al cubo. Tenemos el coeficiente de dilatación volumétrico o cúbico. Es especial de cada material y representa el aumento de volumen de un sólido cuando su temperatura se eleva 1 grado Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin. Y finalmente, dentro de la fórmula tenemos el delta T, el cual es el incremento de temperatura que experimenta el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el grado Kelvin. Y por último, la conductividad térmica, la cual es la propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otra adyacente o a sustancias con las que esté en contacto. La conductividad térmica es una magnitud intensiva. Su magnitud inversa es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor, la cual está dada por lambda es igual a Q partido por delta T, donde lambda es la conductividad térmica, Q es el flujo de calor y delta T corresponde a la gradiente de temperatura. Podemos definir las propiedades ópticas como la interacción entre un material y radiación electromagnética, ya sea en forma de ondas o partículas de energía. Toda forma de radiación electromagnética es transportada por una partícula elemental llamada fotón. Estas radiaciones pueden tener características que entren en nuestro espectro de luz visible o ser invisibles para el ojo humano, como lo son los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, las ondas de radio, las microondas, entre otras. Esta interacción produce una diversidad de efectos, como lo son la absorción, reflexión, transmisión y refracción. Repasaremos cada uno de ellos en mayor detalle. Absorción. Cuando la luz llega a un objeto, diferentes cosas pueden pasar. La luz puede ser absorbida, puede ser reflejada o puede ser transmitida a través del objeto. En general pasa una combinación de estas cosas. Vamos a graficar este concepto con ejemplos, explicando los tres escenarios del dibujo de la parte alta de la pantalla. Si tenemos un pantalón rojo, este va a absorber el color verde y el azul y va a reflejar el rojo, por eso lo vemos rojo. En teoría un objeto blanco refleja toda la luz y un objeto negro absorbe toda la luz, como lo muestra el segundo dibujo. Cuando la luz llega a una superficie de un objeto, este puede absorber toda o parte de esa luz. Esto lo podemos concluir a partir de la primera explicación. Aquellos que absorben en todo el rango de la luz visible son llamados materiales opacos, mientras que si dejan pasar dicho rango de frecuencia se le llama transparente. La luz que se absorbe se convierte en calor. Es por esta razón que en general se recomienda durante el verano no usar colores oscuros, ya que absorben la mayor parte de la luz y lo convierten en calor. Por eso tenemos más calor si usamos ropa negra en vez de ropa blanca. Dentro de esta propiedad es importante señalar la ley de Beer-Lambert, relacionada con la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca absorción. La relación entre ambas intensidades puede expresarse a través de la relación que aparece en la pantalla, donde alfa es el coeficiente de absorción lineal, T es el espesor de la muestra y I sub 0 corresponde a la intensidad saliente y entrante respectivamente. Reflexión. La reflexión es cuando la luz llega a un objeto y rebota o refleja en parte o en su totalidad de ese objeto.
La luz puede ser reflejada de manera especular, lo cual se refiere a directa o difusa. La reflexión especular se produce cuando la luz refleja de una superficie lisa o pulida, como por ejemplo un espejo. La luz va a reflejar en el mismo ángulo en el cual incide o llega a esa superficie, la cual es la ley de reflexión. Por otro lado tenemos la reflexión difusa, lo cual se produce cuando la luz llega a una superficie o objeto que tiene textura. En general podemos tomar como ejemplo la mayoría de las paredes que conocemos. Una reflexión difusa va a producir una luz más suave que una reflexión directa. También va a generar menos contraste en la escena, sombras más claras y una transición más suave entre luces y sombras. Una reflexión directa, por otro lado, va a producir una luz más intensa, mayor contraste y sombras más oscuras y bien definidas. Como dijimos anteriormente, el blanco refleja teóricamente toda la luz. Una superficie de color va a reflejar su propio color y va a absorber el resto. Por ejemplo, un objeto verde va a reflejar el verde y va a absorber el rojo y el azul. Transmisión. La transmisión ocurre cuando la luz atraviesa una superficie o objeto. Hay tres tipos de transmisión: la directa, la difusa o la selectiva. La transmisión directa es cuando la luz atraviesa un objeto y no se produce un cambio de dirección o calidad de esa luz, por ejemplo un vidrio o el aire. También tenemos la transmisión difusa, la cual se produce cuando la luz pasa a través de un objeto transparente o semitransparente con textura, por ejemplo un vidrio esmerilado o un papel manteca. La luz, en vez de ir en una sola dirección, se desvía en muchas direcciones. La luz que es transmitida de manera difusa va a ser más suave, va a tener menos contraste, va a ser menos intensa, va a generar sombras más claras y una transición más suave entre luz y sombra que la luz directa. Finalmente, la transmisión selectiva se produce cuando la luz atraviesa un objeto de color. Parte de la luz va a ser absorbida y parte va a ser transmitida por ese objeto. En el ejemplo de abajo, la luz blanca, tenemos el color rojo, verde y azul, que son los colores primarios. Pasa a través de una superficie roja. El verde y el azul son absorbidos y solo transmitido el rojo. Por lo tanto, del otro lado de esa superficie vamos a ver luz roja solamente. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios, y si estos tienen índice de refracción distinto. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda. Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua. El lápiz parece como quebrado. También se produce refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distinta temperatura, de la que depende el índice de refracción. Los espejismos son producidos por un caso extremo de refracción, denominado refracción total. Aunque el fenómeno de la refracción se observa frecuentemente en ondas electromagnéticas como la luz, el concepto es aplicable a cualquier tipo de onda. De acuerdo a las propiedades que acabamos de revisar, los materiales se clasifican en tres grupos. Tenemos los materiales transparentes, los cuales son los que permiten el paso de la luz y se puede ver con nitidez a través de ellos. Los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar casi toda la luz que incide en él. La intensidad de la luz incidente es muy parecida a la transmitida, y eso explica que habitualmente no sean muy propensos a calentarse. En los materiales transparentes, como ejemplo, podemos ver el vidrio simple o el cristal, algunos plásticos y cualquier material que deje pasar los rayos de luz y que permitan ver al otro lado el mismo. Tenemos por otro lado los materiales opacos, los cuales son los materiales que no permiten el paso de la luz y que no se puede ver a través de ellos. Los objetos opacos son los que nos dejan pasar la luz absorbiendo el total de la que reciben, no reflejando ni siquiera brillo. Por ejemplo, los metales. Y finalmente, los materiales translúcidos, los cuales son un intermedio entre los materiales opacos y los transparentes. Estos son los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez a través de ellos. Esta propiedad la tienen algunos plásticos, metacrilato, vidrio especiales o tintados, el papel mantequilla y muchos otros.